Muy buenas noches, estamos aquí nuevamente hoy martes en Háblame en Cristiano. Esto es Catholic Go, les saluda Ricarte Cortés. Y bueno, hoy día lo prometido, tenemos esta interrogante, esta reflexión que hacer respecto al tema del déficit de atención, digamos, terminajo de la jerga médica que habla o que se refiere a esta dificultad para prestar atención que tienen los niños, pero que usualmente es consecuencia del diagnóstico más bien de hiperactividad o de que el niño le cuesta permanecer sentado, quieto, siempre está moviéndose para aquí, para allá. Y es un diagnóstico además muy socorrido últimamente, digamos, yo diría probablemente mucho más de la cuenta. Y esto digo probablemente porque obviamente hay mucha estadística al respecto, pero mucho tiene que ver con el diagnóstico y con lo que déficit de atención implica, ¿no? Hemos recibido algunas preguntas ya, inclusive ya hablando de casos donde por ejemplo el niño tiene dificultad se olvida de las cosas que lleva al colegio o de las tareas, o se olvidó del trabajo que estaba haciendo o de la mochila, etcétera, etcétera. Situaciones donde efectivamente hay como que no hay una capacidad para poderle seguir o prestar atención como uno quisiera. Y es importante, por eso decía al principio, que comencemos a definir algunos aspectos que tienen que ver con este diagnóstico de que mi hijo se distrae fácilmente, ¿no? Lo primero es que debo asumir, o sea, la primera cosa que debo asumir no es, y esto quiero ser enfático porque creo que nos hemos ido hacia un lado, es no que es una condición, un trastorno, ni nada por el estilo, sino que simplemente, así como estamos diciendo, nuestro hijo se distrae fácilmente. Partamos de allí, o sea, quiero que comencemos por ahí. Todo niño es un niño que se habilita, todo niño es un niño que se va desarrollando según lo que se le va ofreciendo, aprendiendo a usar los recursos con los que nace. Entonces, le vamos enseñando a usar sus capacidades, ¿para qué? Para ponerlas a su servicio. Entonces, esto es bien importante, ¿ya? Porque en esta época donde, bueno, por el tema de la comunicación y todo, es muy fácil que empleemos términos médicos y diagnósticos, y por eso es que los invito a que comenten al respecto y que participen conmigo, porque quiero que hablemos del tema. Es muy fácil que utilicemos términos para diagnosticar casi a nuestros hijos. Es más, me ha pasado, hay muchos médicos y muchos profesionales, psicoterapeutas, psicólogos, especialistas en problemas de aprendizaje. La mamá o el papá vienen porque ya o ellos mismos, o la profesora o alguien, o una amiga, porque a su hijito también le pasó lo mismo, vienen ya con el diagnóstico hecho. Y créanme, la posibilidad de, nosotros llamamos iatrogenia, o de generar un mal donde no lo hay, es muy alta. Es muy alta y muy eficiente para, digamos, muy capaz de hacer efectivamente tanto daño como si el diagnóstico fuera certero, ¿eh? Porque a un niño que se le etiqueta se le comienza a transformar progresivamente en ese rótulo que se le ha puesto. Entonces, partamos de que si mi hijo se distrae fácilmente, es un niño que se distrae fácilmente. ¿Por qué razón un niño se puede distraer fácilmente? Entonces aquí vamos a comenzar a pensar, ¿no? Primero hay que ver qué edad tiene, pero en qué momento del proceso está. Es muy frecuente que niñitos que han estado, digamos, viviendo una rutina de casa o qué sé yo, de pronto se les incorpora o se les trata de incorporar desde muy pequeñitos a una rutina escolarizada o a un estándar de estimulación o intervención temprana muy precoz, como digamos, para algunos de ellos resulta un poco complicado, no tienen mayor motivación, y aquí vamos viendo la primera cosa, el contexto en el que se mueve mi hijo, la edad que tiene y el contexto. Tengo un pequeño, hay que ver en qué momento de la edad, en qué momento de su vida estamos y qué le estamos exigiendo respecto a sus capacidades instaladas. Me dices, Carlos, tenemos un comentario, ¿verdad? ¿Tenemos? Sí. A ver, dice, tiene algo que ver con inestabilidad familiar. ¿Qué pasa si los padres son separados? Bueno, de frente vamos, por ejemplo, una de las cosas contextuales más comunes
diría yo, la más frecuente, que incluso hace diagnósticos de mucha duda respecto a si efectivamente el niño tiene o no déficit de atención, es este contexto donde hay algún tipo más bien de déficit o de perturbación de tipo emocional en el entorno, obviamente usualmente familiar o también o escolar. O sea, la pregunta es muy importante. Sí, de hecho, muchos niños que presentan esta hiperactividad o este déficit de atención aparente, obviamente no diagnosticado ya con las rutinas estandarizadas de los profesionales, sino hecho un diagnóstico, digamos así, muy empírico, más bien son producto de contextos desorganizados, de situaciones donde por las razones que los adultos exhiben como peleas o discusiones frecuentes o mucho trabajo o estrés que los adultos sufren o algún proceso que ellos afectivo particularmente están viviendo como una depresión, un cuadro ansioso, etcétera, etcétera. Todo este contexto que los adultos ofrecemos se transmite a los niños y ellos lo traducen en este tipo de conductas que usualmente hacen que ellos sean llevados a la consulta, ¿no? Entonces, sí, la desorganización familiar, los problemas de pareja, los conflictos de pareja suelen desencadenar en el niño diversos tipos de respuesta. Uno de esos tipos de respuesta es este que hablamos de lo que se denomina déficit de atención con o sin hiperactividad. Entonces, sí, efectivamente, en algunos casos, efectivamente hay una relación entre lo que pasa con la familia y lo que pasa con el niño. Decía yo, otra cosa que tiene que ver con la exigencia, por eso hablaba de la edad del niño, un niño que se le comienza a exigir de pronto rutinas muy fijas y muy rígidas, claro, dependiendo de su temperamento, para algunos le resultará muy fácil, pero si su hermanito es perfecto, él no se olvida de nada, sí, pero él no, él tiene otro temperamento, tiene otra manera de guiarse, otra manera de enrumbarse, y obviamente los ritmos en los que se mueve según lo que se le ofrece son diferentes. Tenemos otro comentario, voy a ponerme mis lentes acá para leer. Libra me dice: doctor, Libra me dice, doctor, mi hijo no es hiperactivo, pero ya me preocupa porque se distrae, ya que lleva las cosas, pero no lo regresa. Le pregunto y me dice, lo dejé allí y ya no está, y así ha perdido muchos materiales. A ver, dice, él tiene, ya no puedo ver, 9 años, ya le hablo, le digo, pero ya cansa, doctor. Bueno, efectivamente, a ver, comencemos por el final. Eso ya cansa, Libra. Sí, pues, o sea, los hijos, los niños nos agotan, sí, nos exigen, demandan de nosotros, es correcto. Y sí, me imagino que esto de que esté constantemente perdiendo las cosas, mira, hay dos temas acá que son muy importantes, sobre todo esto de perder las cosas. Muchos niños, en verdad, tienen una preocupación por no perderlo, y más bien aquí pasa con esto de las paradojas, con las profecías autocumplidas. Cuando tú tanto le dices al niño lo olvidadizo que es y la posibilidad que tiene de perderlo y lo que esto le puede pasar, él se ensimisma tanto en este dilema que a veces incluso se abstrae a esta situación que termina siendo paradójica, y más bien termina siendo que esta abstracción, esta preocupación, este temor hace que se descuide u otra cosa del entorno, y más bien cuando ya se vea apurado porque está haciendo tal o cual cosa y que tiene que salir lo que sea, se olvidó justamente de eso en lo que no quería olvidarse, porque el mensaje es: no te olvides, que no me pase lo mismo. Y ese nerviosismo, esa angustia que les hablaba, esa angustia sí genera distractibilidad, para comenzar. Lo otro, en el tema de la atención, por ejemplo, ustedes ahorita, en cualquier momento, estoy hablando y de pronto ya se distrajeron porque están pensando en otra cosa. Alguien les habló, sonó el teléfono, prendieron la televisión, algo los distrajo. Sí, y a veces eso que me distrae me captura y me quedo allí. La motivación, lo que hay tras de por qué me interesa tal búsqueda es muy importante. Muchas veces nos cuestionamos por qué mi hijo se distrae tan fácilmente en tal o cual cosa, porque está aburrido o porque simplemente lo que le ofreces es tan variado o hay tantas ofertas de atención que la verdad entre lo que tiene que pensar y lo que quiere pensar hay una brecha tan grande que finalmente siempre va a optar por lo que quiere hacer, a lo que le quiere prestar atención. Entonces, ojo,
Hay que ver el tema motivacional, hay el tema de irlo trabajando sin que esto le genere más angustia. El niño de que por sí tiende a ser más bien, más que distraído, a prestar mucha atención a diversas cosas, porque esto quiero que escuchen lo que acabo de decir, o sea, no necesariamente que esté distraído, sino que tiende a tener mucha atención sobre aspectos que de repente para mí no son relevantes, pero para este niño en particular sí lo son, y él sí le presta mucho más atención a eso, y es mucho más importante en su desarrollo personal que estimulemos este tipo de habilidad, que estemos dale y dale con la idea de que él se olvida, es un olvidadizo, siempre se olvida. Si lo repetimos 10 veces, 20 veces, 21 días diría alguien, se transforma en una norma y en eso se convierten, en lo que les vamos enunciando. Me dices que hay otro mensaje aquí, a ver, nos dice Pilar Nila Guerrero, nos dice, hay que acompañar al hijo en su día a día, apoyándolo en manejar sus tiempos, desde la noche que se va a dormir, conversar sobre las cosas que tiene que realizar al día siguiente, cómo ir al colegio, si va a jugar en la computadora, señalando los tiempos, si va a un taller deportivo, etcétera, etcétera. Bueno, yo justamente, Pilar, también, sí hay que prestarle atención a los niños, definitivamente, pero, ojo, tampoco, yo siempre me acuerdo de Mafalda diciendo, la mamá lo es todo, pero a veces la mamá no sabe cuán todo puede ser, porque sí, o sea, sí hay que prestarles atención, pero hay que dejarles que tengan un espacio de mundo interior, un espacio de nada, un espacio de creación pura, un espacio que decía hace un rato, ese aburrimiento, un espacio donde no haya nada planificado necesariamente. Esto es también importante. Hay muchos chicos que se agotan en este camino, mucho más de lo que los padres decimos que nos agotamos. Tal vez lo que tenemos no es un niño con distractibilidad fácil ni déficit de atención, lo que tenemos es un niño cansado, aburrido, fastidiado, no porque no tenga nada que hacer, sino porque todo está programado, donde las cosas son porque tienen que ser, nada es porque hay que agarrar ese gusto, aprender a motivarse, que me cueste esfuerzo porque así lo quiero. Este tránsito es progresivo. Estoy de acuerdo contigo, Pilar, de que definitivamente hay que estar con ellos, más ahora, definitivamente, pero sin perder de vista que es necesario que el niño tenga su espacio exclusivo de niño, exclusivo donde él juegue con su propia mente, con su imaginación, con otros niños, donde nosotros no tenemos nada que ver, donde no hay planificación, donde no todo es que el taller de esto, que el taller del otro, que el taller de acá, porque hay niños que se cansan, hay niños que se agotan de estar en esta rutina, y lo peor de todo que no se manifiesta su cansancio o su agotamiento en lo que lo haría un adulto, se manifiesta en una tristeza que se va socavando su almita pequeñita, que va llevándolo hacia cierta excepción, cierta rutina, cierta irritabilidad, que va compensando con otro tipo de acciones, con la nota, con el reconocimiento, con la sobrevaloración, etcétera, etcétera. Entonces, sí, con cuidado nomás, perfecto, atención, pero también con cierta medición y enseñándole a que él mismo aprenda a prestarle atención a aquellas cosas que va descubriendo motivación y que le benefician, porque ese es nuestro arte, el arte de ser padre, es decirle, entregando herramientas para que ellos se puedan desarrollar con autonomía. Otro de los temas en esta línea que aparece con mucha frecuencia, sobre todo que comienza muy precozmente, es esta hiperestimulación de los cuales nuestros hijos hoy por hoy son víctimas, ¿no? Desde la compra de los juguetes o los regalos hasta simplemente el número de estímulos que en simultáneo ellos están recibiendo. Muchas veces esto, lejos de, uno pensaría, es como si me pusieran como esos entrenamientos policíacos donde el policía es entrenado para ver cuál es el verdadero. Una de las causas más frecuentes, uno de los factores, predisponentes más frecuentes al déficit de atención hoy por hoy, de la sobreestimulación.
desde la música, lo visual, el hablar, el ruido, etcétera. Son demasiadas cosas en simultáneo. La misma televisión, incluso a veces el zapping o simplemente el hecho de que pasen de una situación a otra. Por eso es que con los niños hay que tener mucho cuidado con el estímulo visual, con el estímulo auditivo, porque esto no les permite desarrollar. La atención, como cualquier habilidad, es una habilidad que yo voy potenciando, que voy adquiriendo, que voy desarrollando en la medida que la voy poniendo en práctica, la voy entrenando. También debe entrenarse. Debo tener un momento de lectura, donde con papá voy repasando las letras aunque no sepa leer, de escuchar, de hacer silencio. No, quiere hablar, tiene que hablar. No tiene que hablar. Puede callarse, puede escuchar, puede hacer unos minutos de tranquilidad. Puede el televisor estar apagado, no tiene que estar prendido desde que se despierta, el desayuno, cuando regresa a la hora del almuerzo, a la hora de la comida, tiene que estar en su cuarto. No, puede haber silencio. Silencio que le permita concentrarse incluso en sí mismo y también salir al otro con decisión de enfocar en tal o cual propósito en particular, ¿no? O sea, este último asunto que les estoy mencionando, yo diría que tiene mucho valor para muchos aspectos, para muchas personas. O sea, hay que tener cuidado con la hiperestimulación, con la sobreestimulación, porque esto, lejos de ayudar a desarrollar estas habilidades, más bien resta, más bien obstruye el desarrollo total de la atención. No me lo han preguntado por ahí. Muchas veces cuando hablamos de este tema, una de las preguntas es que, hecho el diagnóstico de déficit de atención, porque sí existe este diagnóstico, hay algunas personas o algunos profesionales que socorren al uso de algunas sustancias, de psicofármacos, que al parecer tendrían beneficio sobre esta situación. Efectivamente, en algunos casos, y que efectivamente tienen que ser muy bien seguidos, esto puede tener resultados, pero yo diría que es en general los menos. Y es más, en todos los casos, la estimulación temprana, el trabajo preciso justamente en el desarrollo de la actividad precozmente en el niño, y bueno, desde el momento que se detecte o no se detecte simplemente como una manera de desarrollar su habilidad, el trabajar esto es mucho más poderoso que el uso de psicofármacos. Es más, les digo esto porque lo debemos repetir, el uso de los fármacos es un tema de un equilibrio de costo y beneficio. Su uso puede beneficiarnos en cuanto al tema, por ejemplo en este caso, de la atención, pero puede perderse en otros niveles. También algunas potencialidades no se desarrollarían al mismo ritmo. Y claro, ahí hay que hacer un juego de costo-beneficio. Por eso no es que alegremente, como a fulanito le recetaron tal cosa, entonces también que se le recete a mi hijo, o no, hay que porque tiene déficit necesita, de todas maneras tiene que seguir tratamiento farmacológico médico. No es así. O sea, es más, ojo, cuidado con esos diagnósticos de déficit de atención en niños de menos de 2 años y medio, de 2 años. Digamos, ese es el otro descartar que hay que hacer siempre cuando se dice distractibilidad fácil o déficit de atención. Descartar niño normal. O sea, todos los niños tienen esta tendencia a la búsqueda, a la curiosidad, al desengancharse en su mundo interior, al desarrollar libremente su creatividad. O sea, el hecho de que un niño tenga esa capacidad de abstracción, por el contrario, es una riqueza que no hay que perder. Esta visión demanda también una especie de filosofía respecto a la crianza y al desarrollo de los niños. Esto desde la perspectiva profesional y desde la perspectiva como padres, etcétera, etcétera. Implica tomar en cuenta lo que les dije a un principio. Todo, o sea, cuando digo todo, todos los niños nacen con potencialidades. Nuestra misión como adultos, como padres cuidadores de este niño, es identificar estas potencialidades y cómo las vamos desarrollando hasta alcanzar justamente la plenitud de su desarrollo, o dejarla encaminada para que así ocurra. Esa es nuestra función. Y en cuanto a lo que nos tocaba hoy día conversar con respecto a esta distractibilidad fácil, hay que fomentar la conversación, la escucha, esta conversación donde él habla y yo te escucho, esta conversación donde yo hablo y él me escucha,
donde es importante que trabajemos esto en casa. No nos olvidemos cuántas veces tenemos casos de niños a los cuales se les indica, por decir, usar este verbo, con déficit de atención, pero si nadie escucha en esa casa, si nadie habla, o si hablan, todos hablan. Tener muchísimo cuidado con esto último, y además, por otro lado, encontramos ahí una posibilidad, algo muy interesante para poder desarrollar. Lupita Hidalgo, ¿no es cierto? ¿Sí? Dice: doctor, buenas noches. El problema que suelo tener con mi hija a la hora de la tarea es que llega a distraerse muy rápido con cualquier cosa. A pesar que procuro que el espacio sea adecuado, no ruidos, etc. Ella tiene, dice, llegando al punto de llamar la atención, y eso ocasiona que se asuste o irrite. ¿Cómo es? Se me distrae, llegando al punto de llamarle la atención. Ah, que tú le llamas la atención. Ah, ella tiene 6 años y es hija única. Tranquila, mira, Lupita, con un reloj, con tu teléfono, marca los tiempos. ¿Alguna vez salió a hacer carreras o hacer algún ejercicio, una disciplina? Siempre comienzas 1 kilómetro, luego 2 kilómetros, vas corriendo poco a poco, ¿no? Vas avanzando semana a semana, ¿no? Cualquier cosa que hagas, vas poco a poco. Con la atención va lo mismo. Por la razón que sea, ok, no le desarrollé a mi hija toda esa capacidad de atención que a mí me gustaría que ella tenga. Perfecto, que ojo, me gustaría que tenga, pero no va a pasar, eso no va a ocurrir. En el colegio la hora máxima son 45 minutos, y esto es porque cada 15 o cada 20 simplemente se distraen y hay que volverse a capturar la atención. Con las tareas menos, más están cansados. Hay que ver, me dices tú que te has preocupado, pero aprovecho. Si descansó después de que comió, descansó, se recreó y luego se puso a hacer la tarea. Porque muchas veces no llega y de frente la tarea. ¿Y qué hiciste? Y pon acá, y firmar, ¿y por qué esto? Y por otro. Aparte que cualquiera estaría agotado, el niño más todavía. Agotado y molesto. Y le agarra una tirria a la tarea y no quiere saber nada con ella, que ¿para qué? Pues, ¿no? Claro, yo también lo haría, a cualquiera le pasaría, más un niño. Y en lo que tú me decías, esto de que se asusta, claro pues, y esto que le genera angustia, le genera tensión. Se distrae, ya no está prestando atención en la tarea, está prestando en que no distraerse, en no perder la ruta, en que no la grites. Y obviamente eso hace que se distraiga desde un principio. Aquí mucha tranquilidad. Nuestros hijos demandan una paz que sí admito que nos cuesta. Ya le he pasado varios años con muchos de ellos y me ha costado aprender, me cuesta aprender todavía muchas cosas, pero efectivamente lo que ellos demandan, lo que ellos necesitan es una tranquilidad que les permita ir desarrollando estas habilidades. Primero, toma con el reloj. A ver, 5 minutos. Fácil. Ah, ok, la próxima hacemos 10. Dejamos 10 golpes de 10 minutos, paramos. 10 minutos, paramos 2 o 3 minutos. 10 minutos, paramos 2 o 3 minutos. De ahí subimos a 15, paramos 5 minutos. ¿Me explico? O sea, vas sumándole. Cada semana vas cambiando el periodo de tiempo que lo sientas, que está dedicado. Vas a ver que poco a poco él le va agarrando el ritmo. No le coge, no le incomoda. Poco a poco lo va estableciendo. Y con esa paz y con esa tranquilidad es que vamos a poder conseguir de ellos mejores resultados. Bien, hoy día hablamos un poco del déficit de atención, o más que todo de la capacidad de atención, por hablar de otra manera. Recuerden, es importante manejar la conversación al interior de casa, desarrollar hábitos de compartir juegos de mesa. Esto me gustaría también decírselo. Jueguen estos juegos típicos de mesa, de ludo, el riddle. Siéntense con sus hijos de vez en cuando a jugar esto. No saben, eso es lo mejor para desarrollar atención o capacidad de atención. Ofrezcamos a nuestros hijos un ambiente lo mejor posible, lejos de ansiedades o angustias. Esto tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el desarrollo de niños. Y sobre todo, démosle tiempo, pero un tiempo que esté ahí para observarlos, para asistirlos,
para cotejarlos a veces de lejos, si no es con más frecuencia de lejos, dejándolos que ellos mismos desarrollen sus propias habilidades. No estemos ahí encima de ellos, porque eso, créanme, genera al final rechazo, esperando a ver cuándo me soltarán para por fin estar libre de tanta presión. Bueno, este fue el tema que les traje hoy. Espero que les haya servido para algo. Sigan por ahí comentando. El próximo martes tenemos otro programa, ¿no es verdad, Carlos? Que ya les dejo por ahí la notita, se van a enterar. ¿Cuál es? ¿Es difícil cambiar el estilo de vida? Es difícil cambiar el estilo de vida. Ajá. ¿Es difícil cambiar el estilo de vida? Bueno, el estilo de vida, el estilo de comida. ¿Ah? Yo creo que tiene que ver con la comida, es estilo de comida. Este ha sido un lapsus, Carlos. Sí, vamos a hablar sobre alimentación la próxima semana, sobre alimentación, sobre nutrición. Estamos acostumbrados a una determinada forma de comer. ¿Será posible hacerlo? Próximo martes a las 8 de la noche. Esto fue Háblame en Cristiano, aquí en Catholic Go. Que Dios nos bendiga. Nos vemos el próximo martes.